Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. De nuevo, hola, ¿verdad? Qué gusto me da saludarlos, qué gusto verlos aquí en la presencia del Señor, con un corazón dispuesto, ¿verdad? Después de alabar y adorar a nuestro Dios, ahora hacer como esas vasijas llenas de la presencia del Señor y escuchar de su dulce voz lo que Él nos quiere enseñar. Amén. ¿Están dispuestos? ¿Vienen con un corazón dispuesto o cerrado? Muy bien. Bueno, pues antes de comenzar con nuestro tema, nuestra enseñanza del día de hoy, a mí me gustaría hacer una oración. ¿Me acompaña? Para poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar juntos. Padre Todopoderoso, una vez más estamos aquí ante tu presencia, agradecidos por tu inmenso amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú tienes a bien permitirnos conocerte más por medio de tu palabra, acercarnos y buscarte con un corazón anhelante y dispuesto a ti. Te ruego que en esta tarde tú hables a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, que tú trates todo aquello que tengas que tratar, que tú nos transformes todo aquello que tengamos que ser transformados a la luz de tu palabra. Queremos más de ti, queremos conocerte más y queremos caminar tomados de tu mano. Ayúdanos a poder aprender y retener esta palabra que tú has preparado para nuestras vidas en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de comenzar, a mí me gustaría platicarles de una pequeña metáfora que veía y se me hizo muy apropiada para el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Quién me dice? Cuídate de la vanidad, así es. Pues bueno, esta metáfora se trata de una muñeca de madera, quien repentinamente había recibido el regalo de la vida. Comenzó a caminar y conforme esta muñeca de madera iba avanzando, no terminaba de maravillarse por ver la luz brillante del sol, por ver los árboles frondosos y verdes, jardines preciosos y coloridos, y el sonido del agua correr por diversas fuentes. Pero conforme seguía avanzando, esta muñeca de madera se veía a sí misma diferente al resto de las demás personas. A lo lejos, una persona saludó y entonces ella se alegró y respondió efusivamente a este saludo. Cuando estaba más cerca, aquella persona se dio cuenta que saludaba a la persona de atrás. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Es como que, ay, sí, aquí estoy. Y de repente, ay, así como que, híjole, que me coma la tierra, ¿no? Pues así se sintió esta muñeca de madera. Ella creyó que este saludo era para ella, pero no era para quien estaba detrás de ella. Y de pronto se vio rodeada de personas que iban y venían a un paso veloz, con la mirada en el celular, caminando de un lado a otro a paso rápido y sin mirar a nadie más. Con tanto empujo y tanto ajetreo que ella no entendía qué es lo que pasaba, de repente esta muñeca de madera cayó al piso y se rompió la mano. Desconsolada, se fue a un lugar donde solo pudiera contemplar las maravillas de Dios sin tanto ajetreo. Pasaron las horas y llegó la noche. De pronto, mirando hacia el cielo, esta muñeca de madera miró una estrella fugaz. Repentinamente ella pidió poder tener una mano nueva. Y no solamente eso, sino que la pidió poder tenerla como todos los demás. Ella miraba que era diferente al resto. Y para su sorpresa, de repente vio caer del cielo una luz brillante. Entonces corrió hasta ese lugar. Al llegar, vio esa mano nueva. Vio esa mano nueva tal como ella la había pedido. Entonces, rápido quitó el fragmento de su mano rota y se colocó la nueva. Al ver qué había pasado, de nuevo se atrevió a pedir todo un brazo derecho, ya no solamente la mano, sino que dijo, bueno, en esta ocasión que sea todo el brazo derecho. Entonces, de nuevo vio una luz brillante que caía del sol y nuevamente corrió hacia ese lugar a paso apresurado y miró que era la mano derecha que ella había pedido, igual a la de todos los demás. Entonces, al ver su mano nueva, le gustó
porque era como la de todos los demás. Y de repente miró todo su brazo y le gustó, porque era igual que el de los demás. Entonces nuevamente tuvo la osadía y pidió no solamente eso, sino una pierna completa y después la otra, y así hasta tener todo el cuerpo como todos los demás. De manera que la última parte que le faltaba era el rostro. Así que nuevamente ella se atrevió a pedir un rostro nuevo como el de todos los demás. Y al ella quitarse ese rostro de madera y colocarse el nuevo rostro y caminar hacia donde estaban todos los demás, ella se comenzó a dar cuenta que las demás lo veían. Ya no era invisible ante los demás, ya no era diferente, ya era como todos los demás y comenzaba a tener aceptación delante de las demás personas, y eso le comenzó a gustar. Entonces, al mirar eso y al levantarse, de repente ella, al querer caminar hacia donde estaban los demás, pisó su rostro de madera. Entonces, al ver que lo pisó y lo quebró, miró a todos, hizo una pausa y solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. No era lo mejor que había hecho y no era lo más correcto. Que buscando encajar en una sociedad, se perdió a sí misma. Su esencia, la personalidad que ella tenía, se fue perdiendo. Entonces volvió a colocar su rostro de madera ya quebrado. Sin duda, ya no sería lo mismo, pero aún seguía siendo ella. Y con esta metáfora que yo quise comenzar esta enseñanza el día de hoy, que me gustaría que la tuvieran presente para el desarrollo de nuestra enseñanza, les animo a que vayan abriendo su Biblia, por favor, en Eclesiastés 11:10. En un momentito más vamos a leerlo juntos. Eclesiastés 11:10. Ahora veamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra. Como ya lo mencionamos, nuestro tema es cuídate de la vanidad. La primera palabra, cuídate, es una sugerencia, una recomendación, pero incluso es una advertencia. Cuídate significa poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. Y la palabra vanidad, de la cual vamos a hablar el día de hoy, significa algo vano. Algo sin sentido, sin propósito. Incluso algunos sinónimos a la vanidad son presunción, envanecimiento y arrogancia. Una vana presentación es algo ilusorio, es una ficción, es una fantasía, si lo quieren ver de esta manera. Por lo tanto, la vanidad puede ser una manera exagerada y hasta fantasiosa de vernos como seres únicos e irrepetibles. ¿Qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés 11:10? ¿Ya lo tienen listo? Dice, vamos a leerlo juntos. Quita pues de tu corazón, ¿qué dice? El enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Vanidad. Quita, es una palabra interesante que a mí me gusta cada vez que el Señor la menciona de esta manera, porque quita habla de una acción que nos corresponde a ti y a mí realizar, quitar de nuestras vidas todo aquello que se nos está demandando quitar. No esperemos que venga Dios de una manera mágica y nos quite eso de un día para otro, de un momento para otro. Qué bueno fuera, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad. Quita de tu vida el enojo y apártate tu carne, y apártate tu carne del mal, dice este pasaje. También este pasaje nos menciona que la adolescencia y la juventud son vanidad. Es decir, nos habla de lo fugaz y lo rápido que pasa esta etapa. Y al ser la vanidad una acción sin valor o ser una acción vacía, describen el desperdicio que es la vida sin Dios y perseguir cosas temporales o vanas, como es que vive el mundo. Y a mí se me hacía bien interesante, porque profundizando, como vamos a hacerlo en esta tarde, en este pasaje, en sí la adolescencia es una etapa vacía, donde cada uno de ustedes se va a encargar de llenarla.
Durante su infancia o durante la infancia, un niño está sujeto a alguien más, a un tutor, a sus padres o a quien nos están cuidando. Es decir, ¿qué pasa? En sí un niño no tiene su propia identidad. Ven lo que hace mamá, ven lo que hace papá y quieren hacerlo por repetición. Cuando somos niños queremos ser como nuestra mamá, queremos ser como nuestro papá, porque es nuestro ejemplo más próximo, más cercano y es lo que anhelamos, porque no hay una identidad propia. Pero yo veo a ustedes que son tan bendecidos, tan privilegiados, porque ciertamente fue decisión el estar aquí en esta tarde. Que cada uno está disponiendo de sus sentidos para aprender de la palabra. Pero ustedes, y aún a la edad tan pequeña que van comenzando en esta etapa de la adolescencia, que es Sebas, que son Karen, los más chicos, hasta ustedes. ¿Por qué? Porque se están llenando de la palabra de Dios, se están llenando del consejo de Dios, de la instrucción, y son muy privilegiados por poder hacerlo, porque sabían que hay personas que tienen 25, 30, 35, incluso 40 años y no tienen una esencia, no tienen una personalidad sujeta a una identidad, están sujetos a lo que hace el mundo con ellos. Están sujetos a lo que su entorno social les demanda. Están sujetos a la merced de lo que el mundo va marcando, al ritmo del mundo. No tienen una propia identidad. Y ustedes están teniendo este gran privilegio en esta tarde de llenarse de la presencia de Dios, del consejo de Dios, para que ustedes comiencen a tener esa propia identidad. No como la que el mundo les quiere implantar, sino la que Cristo les da a ustedes, la que Cristo tiene para cada uno de ustedes. Por eso, mientras más jóvenes estén dispuestos a recibir este consejo, es mejor. Y hay muchos que yo sé que de este grupo no lo hicieron desde la edad que a lo mejor están teniendo el privilegio Sebas y Karen, que son los más pequeños de este grupo, pero sin en cambio son privilegiados por estar aquí, porque se están llenando del consejo de Dios, lo que Él tiene para sus vidas, y es lo que Él quiere formar en ustedes, que tengan su propia identidad, no como la que el mundo da, sino la que Dios quiere formar en ustedes. Por eso es que este pasaje lo menciona de esta manera y dice que la adolescencia y la juventud son vanidad. Este mismo pasaje, pero en la traducción del lenguaje actual, me gustó como dice, porque dice: deja de preocuparte, pero apártate de la maldad. Ten presente que ni los mejores días de tu juventud tienen sentido alguno. Como hijos de Dios, Dios quiere llevarnos a darle el verdadero valor a aquello que realmente lo tiene. Un día eres un adolescente anhelando cumplir 18 años, pero cuando menos lo esperas ya los cumpliste y ya tienes un sinfín de responsabilidades, ya sea que estés estudiando, ya sea que estés trabajando o que estés haciendo las dos a la par. A mí me pasó, yo quería cumplir mis 18 años, yo quería ir y recoger mi credencial de lector y la realidad es que cuando ya los cumplí, ya no tenía el tiempo para ir por ella. Se me pasaron los meses y hasta tiempo después fui. Quizás solo a mí me pasó, pero llega a pasar, porque el tiempo es así, es fugaz y cuando menos lo pensamos el tiempo se nos está pasando. Y este pasaje que acabamos de leer es tan profundo porque Dios quiere llevarnos a este entendimiento, que esta vida no lo es todo. A veces nos perdemos del verdadero propósito de la vida, que es conocer a Dios, que es recibir a Cristo en nuestro corazón, creer en Él y saber que un día vamos a estar cara a cara delante de su presencia y entonces vamos a pasar una eternidad con Él. Pero muchas veces nos olvidamos de eso y nos centramos solamente en los placeres momentáneos, en las vanidades de la vida, como si nunca fuéramos a estar cara a cara ante la presencia de Dios. Es por lo que el predicador dice: ni los mejores días de tu juventud tienen sentido alguno, porque no deja de ser algo momentáneo, algo pasajero, algo que no va a durar para siempre. Este mismo pasaje, pero en palabras de Dios para todos, dice: no se dejen dominar por el mal genio. ¿Cuántos aquí son mal geniudos y se dejan dominar de continuo? Pues este consejo dice: no se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los haga pecar, porque los peores errores
se cometen cuando tú eres joven, porque son inexpertos, porque son fluctuantes, porque son emocionales. Y diría somos, porque es un proceso, pero qué privilegio que ustedes estén comenzando desde esta edad a ser formados con la palabra de Dios, a ser transformados, a ser llenos, para que en ustedes sea formado el propósito y el carácter de Cristo. Y la Biblia claramente nos advierte que la vanidad es pecado y es una forma de engaño que nos aleja de la verdad y de nuestra relación con Dios. El libro de Eclesiastés se atribuye al rey Salomón, un hombre quien tuvo toda clase de vanidades en exceso, de manera que este hombre, este rey, hizo cuanto quiso, tuvo lo que quiso y vivió como quiso sin considerar a Dios en sus caminos. Y al escribir este libro, termina resumiendo el capítulo de su vida con una frase. ¿Qué dice? Acompáñenme a leerlo en Eclesiastés 1:2. Y si tienen marcatextos, si tienen pluma, lo que tengan, subráyenlo en su Biblia para que no se les vaya a olvidar. Eclesiastés 1:2. Este hombre, quien tuvo lo que quiso, vivió como quiso, hizo cuanto quiso, terminó resumiendo su vida en esta frase. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y muchas veces no lo creemos. Muchas veces sentimos que hasta no vivirlo, lo vamos a aprender. Pero la palabra de Dios es tan clara y en la sabiduría de Dios nos permite aprender esto antes de vivirlo, llegar hasta esos excesos. Porque Él quiere guardarnos del mal, Él quiere apartarnos del mal, Él quiere apartarnos de lo que es ilusorio, de lo que no es real, de lo que va a provocar en ti un vacío, algo que no te va a llevar a la presencia del Señor. Por eso es que termina resumiendo este hombre, quien lo vivió todo y quien tuvo cuanto quiso, se dio cuenta que eso no daba la verdadera felicidad, ni el gozo, ni el bienestar. Dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Porque la vanidad también se refiere a la búsqueda de riquezas y de poder y a la obsesión por la apariencia física y la fama. Y es el engaño más grande que Satanás sigue implementando hasta el día de hoy. Todos esos YouTube o todas esas personas que se la pasan haciendo videos, todos esos muchachitos, muchachitas que comienzan a vivir de eso, que de eso se alimentan, están en búsqueda de riquezas. Están en búsqueda de poder, de una gran obsesión por la belleza física, están en busca de la fama, que terminan por quedar vacíos, que pierden la esencia de quienes son ellos mismos, tal como la muñeca de madera que les mencionaba al principio. Quedan tan atrapados en buscar la aceptación de otros que terminan por no tener amor propio, terminan por buscar la aceptación de otros, terminan por hacer cosas que cada vez les demanda más, así es como quedan atrapados estas personas. Cada vez tienen que aumentar el contenido en sus videos, hacer cosas nuevas, hacer cosas que incluso llevan a la depravación o llevan a romper su propia convicción moral, porque se los demanda cada vez los videos o lo que estén haciendo para ganar dinero. De manera en que cada vez rompen más cosas o avanzan más y se pierden a sí mismos. Y es algo ilusorio, es algo vano, es algo que no es real, pero es un engaño que Satanás implanta y muchos han comido de este engaño, muchos han caído en este engaño. Primera de Juan 2:15 dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué tiene que estar haciendo un hijo de Dios amando las cosas del mundo? Alimentando las vanidades de la vida, nada, absolutamente nada. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y aún la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, es efímero, es pasajero, es temporal. Y todos sus deseos y todos los aparentes placeres o todas aquellas vanidades van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, es aquel que permanece para siempre. Y las cosas que ofrece el mundo, todo es vanidad de vanidades, todo es vano, todo es ilusorio. Hace tiempo mi esposo y yo veíamos una película
que la verdad no recuerdo el nombre y ya no tuve oportunidad de platicarlo con él para recordar el nombre, pero trataba de un cuarto mágico en una casa abandonada. Y una pareja, quien estaba de viaje, encuentra esta casa y este cuarto. Y para su sorpresa, este cuarto cumplía todo deseo cuanto ellos quisieran. Todo lo que ellos deseaban, todo lo que ellos querían, pedían, imaginaban, ese cuarto se los cumplía. De repente pedían dinero y aparecía el dinero. Cerraban los ojos, apagaban la luz, creo, y la prendían y aparecía el bonche de dinero. Apagaban la luz y aparecía el bonche de oro. Apagaban la luz y todo cuanto deseaban, ese cuarto mágicamente lo aparecía. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia que la vida en sí trae, o lo que todo esto provoca en la vida del hombre. Todos los deseos de su carne al final fueron resumidos en vanidad. Todo cuanto esta pareja deseaba, ese cuarto lo cumplía. Y de repente ya era tanto lo que tenían acumulados ellos en dinero, en joyas, en vino, en excentricidades, todo lo cuanto ellos se imaginaban, eso tenían. Entonces de repente, en ese deseo de querer ir y presumirlo, de querer gastarlo, de querer disfrutarlo, el muchacho se apresuró a salir con los bolsillos llenos de dinero hacia la gasolinera más próxima para poder llenar el tanque del carro y poder partir de esa casa. Entonces, con mucha presunción, él saca el dinero y de repente hace esto, y cuando quiere pagar, es polvo, es cenizas. Entonces, con gran asombro, esta persona dice, ¿qué está pasando? O sea, y todo lo que yo traía. Entonces, en esa intriga, en ese desconcierto de qué es lo que había pasado, que no lo lograba entender, regresa nuevamente a la casa y le explica a su pareja. Le dice, oye, ¿sabes qué? Que me pasó esto. Entonces dice, no, ¿cómo? A ver. Entonces intentan sacar todo para llenar el carro. Lo estoy parafraseando porque hace mucho que vimos esta película, pero haciendo esta enseñanza me venía a la mente, ¿no? Se dan cuenta que todo se hace polvo, que nada es real. Todo aquello toda esa vanidad de la que se habían llenado por tener todo eso, al sacarlo de esa casa, se hacía polvo, se hacía cenizas. ¿Algo qué? Ilusorio, algo no real, algo no verdadero. Así es la vanidad. Aparentemente nos llena y aparentemente nos infla, pero es polvo delante de Dios, es nada, es ceniza. Se hace como nada ante los ojos de Dios. Entonces se me hizo muy padre esa ilustración de la película, porque así es la vanidad. Delante de Dios es como nada, como polvo, de nada nos sirve. Y Él quiere que entendamos estas verdades a la luz de la palabra de Dios. Así es la vanidad. Aparentemente te da un valor, pero todo es ilusorio, es vano, es polvo, de nada nos aprovecha. Y precisamente mi esposo me acaba de contar hace unos días sobre una chica, de esas chicas que hacen videos, que presumiendo su carísimo café de Starbucks, hacía sus videos y mi café, y ya saben, la foto y bueno, ¿no? Pues fue evidenciada porque otra persona la atrapó, que compraba su café en el Oxxo y lo vaciaba al termo de Starbucks. Entonces tú dices, no puede ser, pero para ellos eso es vanidad y de eso viven y de eso se jactan, y uno desde este lado lo puede ver exagerado, incluso hasta ridículo el estar haciendo esas cosas, pero para ellos no lo es vanidad, y de eso vive y de eso dependen sus vidas muchas veces. Está el otro caso de una chica que medía unos 70 metros de altura, y para ser mujer, ustedes saben que esa altura no es chaparrita, ya se considera una mujer alta. Y esta mujer esta joven estaba en el medio de modelaje, pero conoció a una persona de quien aparentemente se enamoró, que al pasar el tiempo, su novio o su pareja, todo el tiempo la comparaba con mujeres altas. Y todo el tiempo él decía, es que a mí me gustan las mujeres muy altas, y es que tú no eres tan alta. De manera que comenzó a bajar su autoestima y comenzó a sentirse no tan alta para él, porque él siempre la estaba comparando, siempre le estaba haciendo comentarios que no era lo suficientemente alta. Entonces, esta mujer se sometió a una cirugía. Esta cirugía, ¿saben qué implicaba?
literalmente quebrarle los huesos de esta parte de la pierna, de manera en que hacían una separación sobre las piernas ya quebradas y separadas de 5 centímetros y le ponían fierros para poder por dentro sostener la parte de arriba y la de abajo. Literalmente su cuerpo estaba sostenida con fierros. O sea, de aquí hacia abajo prácticamente ya no era su cuerpo. Simplemente fierros la estaban sosteniendo. O sea, yo lo miraba y veía el procedimiento al que se había sometido esta chava. Y yo decía, no lo puedo creer. ¿Cómo se permitió llegar hasta ese punto? Y lo podemos ver exagerado, lo podemos ver algo, o sea, imposible, ¿no? Pues total, si no le gustaba su estatura o no le gustaba a ella, pues que se buscara a otra persona, ¿no? Que la llenara. Pero no, fue tanto la manera en cómo se metió este hombre, esta mujer, que la llevó a hacer eso. Entonces fue una cirugía dolorosísima, un procedimiento larguísimo, las piernas todas amoreteadas, yo creo que ya ni fuerza tenía para caminar o correr, no lo sé, pero fue una cirugía de alto impacto en ella, que al pasar el tiempo este hombre simplemente la desechó, la dejó y se fue con otra. ¿Cómo quedó esta mujer? Vacía, destrozada, sin personalidad, sin esencia, sin amor propio. Eso es lo que provoca la vanidad. Y a veces podemos verlo como un extremo y como decir, no, yo jamás voy a llegar hasta ese punto. Pero el Satanás es tan sutil que no podemos subestimarlo, porque él comienza con las pequeñas cosas a querer meterse a nuestra mente, a nuestro carácter, para que comencemos a mermar, comenzando a dejar entrar la vanidad en pequeñas cosas. Entonces no podemos jactarnos ni creernos muy firmes de que a nosotros jamás nos va a pasar, porque quizás no te vayas a operar una cirugía como esta, o quizás no hagas lo de vertir tu café del Oxxo al bote de Starbucks, pero ¿qué cosas sí haces en el nombre de la vanidad? A veces desde nuestra perspectiva puede parecer algo tan exagerado, pero ¿qué estás haciendo en el nombre de la vanidad? Examina tu vida. Por ejemplo, yo era una persona que literalmente no podía salir a las calles sin maquillaje. Yo comencé a maquillarme desde la prepa, o no sé si desde la secundaria, la verdad no lo recuerdo, pero y aunque nunca fui alguien que se maquillara demasiado, tan solo ya no salir con la base a mí me daba inseguridad. A mí me costaba mucho trabajo salir a las calles sin maquillaje. Entonces, llega un momento en el que verdaderamente la palabra de Dios te lleva a otro entendimiento que ya no tiene el mismo valor aquellas cosas a las que le dábamos tanto valor. Hoy por hoy yo sí me maquillo, qué bueno, de repente me gusta hacerlo y no está mal porque lo haces sin que te robe el gozo o la paz, en el caso de las mujeres, ¿no? Pero cuando eso ya te llega a robar el gozo o la paz, entonces ya no es correcto y ya no está siendo agradable delante de Dios. Porque no quiere que nuestra seguridad nos lo dé eso. Dios quiere que nuestra seguridad, nuestra confianza provenga de Dios. Cuando la palabra de Dios nos menciona que cuidemos la belleza que adorna el corazón, es porque con mucha facilidad, lo estoy mencionando hacia las mujeres, pero hoy en día también son muchos hombres los que le dan un sobreénfasis a la belleza externa, al físico. Al final del día, eso simplemente nos hace personas superfluas, personas que no están cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque están permitiendo que el valor a sus vidas se los den otras cosas y no Dios. Y Él no quiere eso en nuestras vidas. Él quiere llevarnos a un entendimiento, a una plenitud en el Señor, en el cual no le demos el primer lugar a esas cosas que se llaman vanidad a nuestras vidas, que nos puedan dar esa seguridad. ¿O qué tal cuando tu seguridad te la da el teléfono que tú traes? Y si es de la última moda, quieres que todo el mundo sepa qué teléfono traes, pero si es de esos cuadritos y timbra, mejor lo escondes porque te da vergüenza. Yo sí llegué a tener de esos celulares y sí me llegó a pasar en la secundaria, era como, o sea, lo traía, pero en lugar de sentirme como que, miren mi celular, era como que, híjole, mejor que no vean que lo traigo. Y todas esas situaciones pueden llegar a robarnos el gozo, el agradecimiento, el entendimiento de lo que tenemos y de lo que Dios quiere formar en nosotros.
Algunos puede darles vergüenza que su papá vaya a su escuela por ustedes si su carro es muy viejito o si su carro no es de los más nuevos o de la última moda. Y con nuestras acciones, en lugar de ser agradecidos por lo que tenemos, menospreciamos las bendiciones que Dios nos da y el valor que Él nos quiere dar a nosotros, no a través de los bienes materiales, no a través de aquellas cosas que puedan darnos ese valor, sino solamente en Cristo. La Biblia nos dice estas cosas son pasajeras, son temporales, son irreales, que jamás van a llenar nada en ti. Es por lo contrario, cada vez te van a llevar a sentirte más vacío, más vacía, sin identidad, buscando aceptación social, ya sea por belleza física, por estatus social, por posición económica. Y es por eso la importancia de encontrar nuestro valor no en todas estas cosas o en todas estas vanidades, sino solamente en Cristo Jesús. Porque solo Él es quien te dará tu valor, quien ya te lo dio al morir en esa cruz por amor a nosotros. Que todo lo demás fuera de Él es temporal, es pasajero, es ilusorio, es vano. La vanidad se presenta en diversas formas y puede tener consecuencias significativas en la vida de las personas, hablando en general, pero mucho más en nosotros como cristianos, porque el no cuidarnos de la vanidad nos puede llevar a pecar contra Dios, porque la vanidad es un carácter muy contrario al carácter de Cristo. ¿Qué dice Primera de Samuel 12:21? No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Una persona vanidosa siempre va a manifestar un amor propio excesivo. En algunos se verá en grandes dosis y en otros será en pequeñas dosis que a simple vista se pueda disfrazar o pueda pasar desapercibido. Pero de una manera u otra son personas que van a depender de la aceptación de otros, comenzando por el qué dirán. Les llega a afectar o incluso llegan a influenciar en su toma de decisiones de una manera impresionante. La vanidad se disfraza sutilmente en primer lugar, soberbia, que nos lleva a ser altivos e irrespetuosos con otros. ¿Estás siendo soberbio acaso por lo que tú haces, por lo que tú tienes, por lo que tú eres? Porque eso es vanidad y Dios quiere que quites eso de tu vida. También la vanidad se disfraza de esta palabra conocida narcisismo, que es aquella persona que manifiesta un amor propio excesivo, volviéndose egoísta e incluso insensible a otros. Solo les importa esta persona y solo se importan a sí mismos y están dispuestos a pagar el precio necesario para mantener su vanidad o su amor propio o su estabilidad personal. Eso es una persona narcisista y eso termina siendo vanidad. También la vanidad se conoce o se disfraza como la palabra megalomanía, que no es más que un delirio de grandeza. ¿Cómo estás tú con tus dones, con tus habilidades, con aquellas cosas en las que tú eres bueno? ¿Te jactas? ¿Te engrandeces? ¿De manera que haces sentir menos a otros? Porque has tenido una habilidad, un don, una facilidad para hacer ciertas cosas. ¿Cómo es tu comportamiento ante otros cuando eso en ti resalta? ¿Entiendes que lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios te ha dado es por Él y para Él? ¿O te la crees en que es que yo hago esto? No, es que yo soy bien bueno para esto, es que yo en esto sobresalgo y me gusta que me vean porque soy tan bueno que me gusta llamar la atención en esto. Quiero que me vean porque lo hago bien. Eso es megalomanía. Delirios de grandeza, aquellas personas que se jactan de tener ciertos dones o habilidades que llegan a sentirse superiores a los demás o más importantes que otro por aquellos que están haciendo. Todas estas características de la vanidad nos llevan a manifestar 5 rasgos sobresalientes. Yo te pido que dispongas tu corazón a examinarlo y decir, perdóname, Señor, yo estoy teniendo esta característica o este rasgo y te ruego que me ayudes a quitarlo, porque no quiero tenerlo, porque sutilmente es un engaño de Satanás que te va a ir apartando cada vez más de los propósitos de Dios. Número 1, para quienes están apuntando,
quieren ser el centro de atención. Quieren destacar estas personas o quien se sobresale esta vanidad, destacar de los demás y muestran una imagen exagerada o muy teatral de lo que son. ¿Les ha pasado convivir con personas así? Yo sí, muchas veces, ¿verdad? Te diría que en el mundo, pero también aún dentro de las iglesias. Y todo eso el Señor quiere irlo transformando. Todo eso el Señor quiere irlo cambiando, porque no nos va a llevar a la semejanza del carácter de Cristo. Cristo no buscaba ser el centro de atención. Por lo contrario, Él quería simplemente hacer la voluntad del Padre. Quería manifestar el carácter, ese carácter del cual vino a darnos ejemplo. Número 2. Creen tener siempre la razón. Una persona vanidosa no se caracteriza por tener humildad o modestia. Sea en el aspecto que predomine su vanidad, su riqueza, su apariencia física, sus habilidades, etc. Su pensamiento, al estar ellos convencidos, es lo más correcto, quieren hacerlo con los demás, convencerlos de que su pensamiento es ley y es lo mejor, y así tiene que ser, porque su vanidad les hace sentirse de esta manera. Lo presentan como una verdad irrefutable ante los demás. Número 3, como característica, suelen manipular o influenciar a otros por su estatus, ya sea social, financiero, físico. Su vanidad los lleva a ser personas autoritaristas. Esa característica destaca en aquellas personas vanidosas porque hacen que sus ínfulas de grandeza se vean más. Figurativamente o de manera material o en su aspecto físico, es como destacan más. Y estas personas, al ser tan endebles, al ser tan fluctuantes, al ser tan dependientes de la opinión de los demás o de la aceptación de los demás, suelen enfadarse por pequeñeces. El vanidoso se enoja porque no le das la razón a aquello que él cree que tiene la razón, bajo sus argumentos. Y muchas veces nos pasa que permitimos el enojo, a veces porque no tenemos aquellos tenis que queríamos tener, aquella ropa de última moda que queríamos tener, o vamos a ir a un evento y nos frustramos porque no me pude poner eso que tanto había planeado ponerme para ese evento, para verme de esta manera. Cuídate de la vanidad, porque termina siendo eso, vanidad, y Dios quiere librarnos de eso, llevarnos a una madurez, a un entendimiento en la palabra en el cual no le demos valor. Si lo puedo tener, qué bueno, y gracias Dios mío porque me permitiste usar estos tenis nuevos o comprar esto, pero si no, está bien, no voy a perder mi gozo, no voy a perder la paz, no voy a manifestar un carácter contrario al que Dios quiere formar en mí. No voy a permitir que eso me enoje, me irrite o me desapruebe delante de Dios. Él no quiere eso y por eso nos da todas estas advertencias en la palabra de Dios. Todas estas características de la vanidad no son características del carácter de Cristo. Es por lo que Dios nos dice, cuídate de la vanidad, porque es algo vano, sin sentido, ilusorio, que jamás te va a dar el valor que Cristo te quiere dar a ti como persona. ¿Qué dice Salmo 119, 37? Si quieren apuntarlo. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y yo les diría, este salmo debería ser nuestra oración delante de Dios, que con todo nuestro corazón podamos clamar a Él y decirle, Dios mío, aparta mis ojos de la vanidad. Es decir, de todo eso ilusorio, de todo eso aparentemente ofrece el mundo. Por lo contrario, avívame en tu camino, lléname más de ti, dame lo necesario para vivir cada día agradecido contigo, esperando en ti. La vanidad es una pérdida de tiempo, es un engaño que nos aleja de nuestra relación con Dios y debemos estar alertas a las tentaciones de la vanidad y buscar a Dios en nuestra verdadera fuente de satisfacción y de fidelidad. Y la palabra de Dios nos quiere enseñar eso, que en lugar de perseguir la vanidad, debemos de buscar la verdad y vivir una vida en humildad, en gratitud ante Dios.
Y ciertamente podemos caer en esta trampa de Satanás, porque es una trampa tan sutil, a veces que pareciera tan inofensiva, que el buscar sentirnos atractivos, el buscar sentirnos valiosos o incluso el buscar sentirnos amados, pensando en esa aceptación que buscamos en la sociedad, nos lleva a perdernos de los propósitos de Dios. Y ustedes están en una edad, jovencitos, que puede tener más valor de lo que se imaginan la vanidad en sus vidas, el buscar la aceptación. Ustedes están en una edad, como diría mi esposo, de repente hace bromas, ¿no?, entre los que estamos ya casados, que dice, pues yo ya amarré, yo ya estoy casado, yo ya estoy casada, o sea, ya es como esa parte de yo ya tengo a esa. Pero ustedes están en una etapa en la cual probablemente piensen en el matrimonio, en el casarse, en formar una familia, pero no saben con quién. Y entonces Satanás puede meterle sutilmente esa vanidad, ese pensamiento de que eso es lo más importante, de manera en que le den un sobreénfasis a eso. Y es algo tan maravilloso cuando ustedes aprenden a descansar, a confiar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y más allá de preocuparse por una belleza externa, una aceptación, el trabajar en su autoestima o en aquello que les dé valor o seguridad, ustedes se preocupan por buscar la buena, agradable y voluntad de Dios, ustedes van a estar atentos a la voz de Dios, van a estar atentos a cuando Dios les diga, es el tiempo, esta es la persona, y van a tener gozo y plenitud, porque no es de cuánto hagan ustedes por ganárselo. Yo se lo he dicho muchas veces a mi esposo, yo me maravillo porque es algo que me impacta y se los he compartido a ustedes, tantos siglos, tantos lugares, tantos millones de personas, y saber que Él era la perfecta voluntad a mi vida y yo para Él. Y que no tuve que hacer nada. Yo le digo, eres gracia sobre gracia a mi vida. Yo no merecía tanto, así me siento, yo no merecía tanto, pero el Señor me da más de lo que yo imaginaba. ¿Qué hice yo? Buscar la voluntad de Dios, esperar en Él, anhelar su voluntad en mi vida. Y es por lo que ustedes deben de estarse preocupando y trabajando, no en la vanidad. Había una persona que se decía ser maestro de otros lugares. Ustedes saben que aún dentro del cristianismo pues hay falsos maestros o hay infinidad de doctrinas que enseñan muchas cosas. Y esta persona les enseñaba a los matrimonios jóvenes que no formaran familias hasta que tuvieran casa, hasta que tuvieran una estabilidad económica, financiera. Entonces, había matrimonios jóvenes que ya tenían 3, 4, 5, incluso 6 años o más de casados, que no habían formado familias, no habían tenido hijos, porque estaban esperando al poder comprar una casa, al tener un carro, al tener cierta estabilidad económica. Vanidad de vanidades. Te mueres el día de mañana y ¿qué? Todo eso se vuelve nada, todo eso se vuelve polvo. ¿Para qué de qué te valió esforzarte de una manera o enfocarte de querer tener todo eso y te perdiste del propósito de Dios, de los tiempos de Dios, y nos perdemos del propósito, del verdadero valor que Dios nos quiere dar a nosotros como personas? Le damos mucho sobreénfasis o quedamos tan envueltos en ese pensamiento del mundo que dejamos de buscar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, así como tú eres, aunque tú digas, es que yo no me siento tan bonita, es que yo no me siento tan guapo, o es que yo veo que hay otros más guapos o más bonitas, más. Sí, pero tú enfócate en buscar la belleza interior, no la belleza exterior. Porque así como tú eres perfecto y eres perfecta para esa persona que Dios ya tiene para ti. Aún antes de que tú nacieras, Dios ya lo sabía todo. Tú concéntrate en que tu corazón sea agradable a Dios, en que la belleza que tú estás formando sea desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Porque vemos, sí, a todas esas muchachitas o todos esos muchachos con riquezas o celulares o tenis a la última moda o como 50 pares de tenis de todos los colores, pero están vacíos, están inseguros, se sienten insuficientes. Eso no quiere formar Dios en ti ni en mí.
Él quiere que tu identidad, tu esencia venga de Cristo y tu seguridad, tu valor te lo da Él por lo que Él ya hizo en la cruz. Deja de lado todas esas vanidades que disfrazadas de una manera bonita siguen siendo vanidades y el Señor no quiere eso para tu vida. Por eso claramente nos dice, cuídate de la vanidad. Y todos venimos cortados con esa misma tijera del pecado. Todos tenemos vanidad, lo queramos reconocer o no. Todos queremos vernos bien, sentirnos bien. Y no está mal, ¿verdad? Muchas veces perdemos el gozo y la paz que Dios nos da por poner la mirada en aquello que creemos no tener. Y dejamos de poner la mirada en todas esas bendiciones que Dios nos da día con día. Y es importante encontrar el equilibrio. No está mal maquillarte un poco si eres jovencita, hacerte un corte de cabello y querer verte diferente o renovada con un cambio de look. Quizás el querer estrenar algo nuevo, bonito, el ser limpios o el querer arreglarnos, ¿verdad? O el vestirnos bien si vamos a asistir a algún lugar. Pero la palabra de Dios nos lleva a ser ¿qué? Equilibrados. Y darle el lugar que le corresponde y no un sobreénfasis que al no tenerlo o al no hacerlo te lleve a enojarte, te lleve a ser malagradecido, te lleve a perder tu gozo y tu paz. Dios no quiere eso, porque cuando le damos un sobreénfasis a aquellas cosas que nos dan ese valor o que creemos que nos dan ese valor, nos podemos volver personas malagradecidas, personas arrogantes, personas soberbias, personas narcisistas o incluso megalomano. Parece una palabra, megalomano, que ya es lo que decía, ¿no? Un aire de grandeza que podemos llegar a tener por lo que hacemos o tenemos. Y por lo contrario, Dios nos quiere llevar a buscar su buena, agradable y perfecta voluntad. Dios quiere que encontremos nuestro valor en Cristo Jesús y solamente en Él, y no en aquello que aparentemente seamos o tengamos, porque todo fuera de Cristo es vano, es ilusorio, es irreal. Tu seguridad no te la debe de dar el maquillaje, un teléfono, un estatus social o económico. Tu seguridad te la da Dios, y en eso tú debes de estar confiado. Salmos 39:5 dice: He aquí, diste mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Jovencito, jovencita, la vida es muy breve. Pasa tan rápido como una sombra que se va y no vuelve. El autor de este pasaje está reconociendo que su vida es efímera y que su tiempo en la tierra es limitado. Y este versículo nos recuerda la importancia de vivir cada día con propósito, con significado, en lugar de perseguir cosas vanas e insignificantes. Debemos aprovechar el tiempo que Dios nos está dando para buscarlo a Él, para servirle a los demás, porque cuanto más joven aprendas estas verdades, es mejor. ¿En qué estás perdiendo el tiempo o a qué le dedicas demasiado tiempo que está alimentando tu vanidad? Yo les dejo esta pregunta. En lugar de perder el tiempo en aquello que tú sabes que sí estás alimentando tu vanidad, busquemos dedicarle el tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, a servir a los demás, ya sea en tu iglesia, en tu escuela, tu trabajo o donde Dios te permita poder hacerlo. Porque todo lo demás es vanidad de vanidades, es algo ilusorio. No permitas caer en este engaño, porque es un engaño de Satanás, que lo hizo desde el Antiguo Testamento, desde el principio hasta nuestros días. Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a estas advertencias que nos está dando. Cuídate de la vanidad. ¿Qué es aquello que está alimentando tu vanidad? Yo caí en este engaño porque yo de alguna manera, con esas marcas que pueden dejar nuestros padres en nuestras vidas por aparentes carencias que decimos tener, porque la realidad es que no es así. La realidad es que el Señor siempre nos ha dado más, aun cuando nuestros padres no son conversos o no lo eran en mi caso, el Señor siempre nos dio más de lo que necesitábamos. Pero en nuestro mundo
tan plano, a veces no vemos más allá de 5 metros. Y lo vemos todo un caos y me siento la persona que más no tengo, que esto, que el otro, y se nos viene el mundo abajo y bueno, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero una vida diferente. Yo me voy a esforzar y voy a trabajar con todas mis fuerzas y con todo lo que tengo y voy a hacer y voy a comprarme un carro y yo siempre he querido viajar en avión y voy a comprarme mi boleto y voy a decir yo me lo compré, pues lo hice, pero al final de cuentas ¿qué? Vanidad de vanidades, es algo vacío, es algo que no me daba el gozo o la plenitud que yo buscaba o que pensaba que me lo iba a dar. Y Dios me llevó a una madurez, Dios me llevó a un entendimiento que eso no es lo más importante, que hay cosas que tienen mayor valor y que importan más. Y se me hizo bien padre porque yo lo he compartido con muchos de ustedes, que Dios en su misericordia, en su inmenso amor, en su inmensa paciencia hacia mi vida, con esa ternura, el Señor me enseñó el verdadero valor, encontrar mi valor en Cristo Jesús y no en la aceptación de los demás, no en mis temores, porque yo sé que como jovencitos, como jovencitas pueden tener muchos temores y muchos infundidos por sus padres, porque ni siquiera son de ustedes. Pero el Señor te dice, quita de tu vida todo eso, porque no te sirve, te estorba para que yo forme en ti todo eso que quiero formar. Yo soy el que da la verdadera plenitud, yo soy el que te da el verdadero gozo, la paz, la hermosura, la belleza que se forma desde adentro hacia afuera, no todo lo demás. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor tuvo bien tener un tiempo de preparación en el cual Dios me llevó a quitar de mi vida todo lo que me estaba estorbando. Me llevó a depender completamente de Dios y me enseñó a depender de Él de tal manera que cuando mi esposo me decía que ya estábamos próximos a casarnos y que era necesario que yo renunciara a mi trabajo porque literalmente era un trabajo que yo entraba a las 8 de la mañana y en días de cierre de mes mi esposo me esperaba hasta las 9 de la noche allá afuera de la oficina. Era todo el día. Y si me hablaba por teléfono, era como que, sí, un momentito, por favor, en un momento más le regreso la llamada, porque ahí estaba mi jefe, o porque estaba mi compañero. Entonces decía, eso no es vida, yo no quiero eso para nuestro matrimonio. Yo no quiero una persona que nunca esté conmigo. Yo quiero una esposa en la cual podamos crecer y juntos servir a Dios. Pero no me costó trabajo renunciar, a pesar de que yo aparentemente ganaba muy bien económicamente, porque ya el Señor me había enseñado a depender en Él. De manera en que no me iba a costar trabajo depender de mi esposo como proveedor, como cabeza. El Señor había preparado y me había mostrado que mi valor lo encontraba en Dios, en que Él iba a suplir todas mis necesidades. Y hasta el día de hoy, el Señor me ha dado manos llenas más de lo que yo imagino. No me ha faltado el pan ni un solo día. Mi boda yo siempre soñé con casarme y el Señor nos dio una boda preciosa por gracia, por misericordia. Y a veces nos afanamos tanto en quiero trabajar, en quiero hacer esto, en quiero verme así, en quiero tener esto, y dejamos de darle el valor que verdaderamente tiene valor y le damos preferencia a otras cosas que son nada delante de Dios, son polvo, son ceniza. Y muchas veces, buscando la aceptación de otros, nos pasa como esa muñeca de madera. No te das cuenta, pero cada vez comenzamos a quitarnos fragmentos de nosotros para tener fragmentos del mundo. Y Dios no quiere eso para ti. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y Él quiere que tú te llenes de su presencia, que tú seas alguien que sea tan dócil, tan dispuesto a ser llenado por Dios, que dejes de lado la vanidad. Y que si está viendo vanidad en tu vida, si hay algo que te esté dando la seguridad en ti más que Cristo, en este momento la dejes. Renuncia a ella y quítala tú de tu vida, porque eres tú quien tiene que quitarlo de su vida. No permitas que aquello que te está alimentando esa seguridad te la dé más que lo que Cristo ya hizo por ti en esa cruz, que el amor que Dios ya derramó por ti, que tu valor venga de Cristo y lo que Él ha hecho por ti, que tu vida se centre más en buscar la voluntad de Dios que lo que el mundo aparentemente te ofrece, porque ese engaño no es real. Es como ese burro que va con la zanahoria delante y que va avanzando creyendo que un día lo va a alcanzar. Nunca va a ser suficiente. Nunca vas a alcanzar ese supuesto puesto de voy a dejar a mi familia, voy a dejar esto para conseguir este puesto. Lo consigues y no es suficiente. Nunca, es un engaño, nunca es real.
Céntrate en llenarte de Dios y que tu valor te lo dé Dios y no las vanidades de este mundo. Amén. Vamos a levantarnos para darle gracias a Dios por este tiempo, para que el Señor permita que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Ay, Padre celestial, todo bueno, misericordioso, fiel a nuestras vidas. Gracias te doy por este grupo de jovencitos, jovencitas que están en este tiempo escuchando de tu palabra. Yo te ruego que esta palabra pueda quedar sembrada en lo más profundo de sus corazones, que tú los lleves a examinarse en sus vidas, porque aparentemente muchas veces podemos sentirnos o jactarnos de que no tenemos vanidad, porque no nos ataviamos de una manera o porque no somos excéntricos, pero hay vanidad porque es pecado, Señor Dios. De una u otra manera hay vanidad en nuestras vidas. Yo te ruego que tú lleves a examinar el corazón de cada uno de los que estamos en esta tarde aquí y nos muestres todo aquello que tengamos que quitar. Ayúdame a entender que mi valor me lo das tú y no todo aquello que aparentemente pueda conseguir, obtener. Ayúdame a entender que tu propósito en mí es lo más perfecto y es por lo que mejor puedo trabajar y por lo que mejor puedo buscar e invertir mi tiempo. Quiero ser una persona que ora más, una persona que te busca más, que lee más de tu palabra para que el carácter de Cristo sea formado en mí o en ti en esta tarde. Gracias, Señor Dios, porque tú en tu palabra me alumbras, Señor Dios, y me das este entendimiento y esta advertencia. Cuídate de la vanidad. Perdóname si a causa de la vanidad he pecado delante de ti y te he fallado. Quiero ser más como tú y quiero ser menos como lo que yo soy el día de hoy. Quiero que tu carácter sea cada vez más formado en mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, jovencitos, pues yo confío, mi oración es que esta palabra toque lo más profundo de sus vidas y se vea en bendición a sus vidas. Amén. Bueno, pues vamos a seguir conviviendo un ratito. Dios les bendiga.